Buenas tardes, hermanos. Vamos a ir ahí a Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Dando un buen ejemplo. Dice el 11 y el 12. Tercera de Juan 1, 11 y 12. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. La semana pasada estudiamos sobre la vida de Diótrefes. Estudiamos sobre la gente que se opone a la obra del Señor, y ahora vamos a estudiar sobre la gente que apoya a la iglesia, a la obra del Señor. Y ahí en el versículo 11 dice, no imites lo malo, sino lo bueno. En una iglesia, hermanos, siempre vamos a tener buenos ejemplos y siempre vamos a tener malos ejemplos. En todas las iglesias siempre va a haber gente que se esfuerza, que trabaja, que conoce al Señor y que trata de dar un buen ejemplo, pero siempre habrá también personas que son el caso opuesto. Y fíjense que muchos cristianos se desaniman porque ponen su mirada en el hombre. Y tristemente ponen su mirada en los hombres equivocados. Porque si pusieran su mirada en los hombres o mujeres que se esfuerzan, pues sería algo bueno, ¿no? Pero tristemente a los que se excusan de esta manera ponen su mirada en las personas que no son ejemplo. Y hay una frase muy conocida que dice, no pongas tu mirada en el hombre, ¿verdad que sí? ¿Sí ha escuchado usted esa frase? Porque el hombre te va a fallar. Y miren, vamos a abrir la Biblia en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Esta frase, no pongas tu mirada en el hombre, es una frase que tiene algo de verdad, pero no es correcta del todo. Fíjese, dice Jeremías 17, 5. Así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y luego dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No poner la mirada en el hombre, sí, pero en el sentido de la salvación. Es decir, que nosotros no podemos idolatrar a nadie, pero sí podemos poner la mirada en el hombre en el sentido de imitar su conducta. Amén. Porque muchos dicen, no pongan la mirada en el hombre. Pues sí, pero para salvación, porque el hombre, ¿qué puede hacer? El hombre no puede salvarte, una mujer no te puede salvar, un pastor no te puede salvar. Pero sí debemos de poner nuestra mirada en los hombres que se portan bien, que son dignos de imitar. ¿Sí? ¿Está claro? Por eso allí dice en Tercera de Juan, no imites lo malo, sino lo bueno. Y cuando habla acerca de imitar, habla de que vamos a repetir la vida de alguien. Por ejemplo, debemos de imitar la fe de nuestros pastores. Vamos a ir a Hebreos capítulo 13. Entonces muchas veces se concluye en esta frase, no pongas tu mirada en mí, ponla en Dios, queriéndonos muchas veces quitar nuestra responsabilidad de dar buen ejemplo. Pero usted en su casa podría decirle, ¿saben qué? Imítenme a mí.
¿Cuántos se atreven a decir eso en casa? Imítenme a mí. ¿Sí le dirías eso a tu mamá? ¿A tu papá? Pero ¿qué decimos? No pongas la mirada en mí, ponla en Dios. Pero eso no es bíblico, hermanos. O sea, eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque la gente pone su mirada ¿en quién? En uno. Entonces, de eso se va a tratar el tema. ¿Ya están aquí? ¿Sí? Bueno. Entonces, por un lado, tú tienes que saber a quién imitar. Tienes que imitar lo bueno. Dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué dice? Imitad su fe. O sea, considera, esa palabra considerar significa ve la vida del pastor, ve cómo se comporta e imiten su fe. Imagínense que alguien como pastor diga, a mí no me imiten. No pongan sus ojos en mí, hermanos. Pues entonces, ¿en quién? Pero estamos hablando en el contexto de imitar, no en el contexto de poner nuestros ojos para salvación. La salvación ya sabemos que ¿quién la da? Dios. O sea, un pastor no te va a salvar, pero un pastor tiene la responsabilidad de portarse de forma correcta, de modo que su fe sea digna de imitar. En otra versión dice, acordaos de vuestros dirigentes que os comunicaron la palabra de Dios, considerad cuál fue el resultado de su estilo de vida e imitad su fe. También, si tú tienes un pastor que no te ha dado buen testimonio, pues no imites su fe, ¿verdad que no? Porque, bueno, aquí hay hermanos de varias iglesias, pero si tú tienes un pastor que te ha dado testimonio, ¿qué tienes que hacer? Imitar su fe. Así que nosotros tenemos que ser buenos ejemplos a seguir. Nosotros los que estamos al frente de un grupo, los que pastorean, tenemos que ser ejemplos. Y la gente sí debe de poner sus ojos en nosotros para imitarnos. ¿Cuántos quieren servir todavía? Pues si tú quieres ser un buen líder, pues la gente te va a imitar. Aunque miren, aunque tú les digas, no pongas tus ojos en mí, la gente se va a ver hasta si traes bien amarradas las agujetas. Si vienes bien planchadito, si no vienes bien planchadito. La gente, así somos, ¿verdad? ¿O así son? No, así somos, todos nos fijamos. Ay, la corbata la trae más larga ahora el pastor. La corbata debe de ir a la arribita de la hebilla del cinturón. Y ahí, pues es que los pastores, pues es una gran responsabilidad, no es cualquier cosa. Pero lo que no debemos de hacer es tomar los malos ejemplos. Hay que tomar los buenos ejemplos. Díganme, ¿ustedes tienen buenos ejemplos a imitar? ¿Sí? Pues sí, ahí están los pastores. Son buenos ejemplos. Amén. Entonces, todos los líderes y pastores debemos de tener una fe imitable. Si tú estás liderando un grupo, estás pastoreando una iglesia, tienes que tener una fe que sea imitable. Imagínate que tú como pastor estás quejándote en el púlpito que no tienes dinero. O imagínate que tú como pastor te enfermas y lo publicas en el Facebook para que tus ovejas oren por ti. Pues sí, las ovejas tienen que orar por el pastor, pero el pastor se supone que es el que está con la fe, con todas las fuerzas. Y luego dicen, no, si mi pastor es así de quejumbroso, imagínense cómo es la iglesia, ¿no? Entonces un pastor tiene que tener una fe digna de imitar. Así que si tú estás al frente de un grupo o eres un pastor, que me quiero dirigir primero a este grupo de personas, debemos de tener una fe imitable. En 1 Timoteo 4:12, hablando acerca de líderes y pastores, el Señor llamó a Timoteo a pastorear, un joven pastor en la iglesia de Éfeso, y el apóstol Pablo le escribió ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12,
Y le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Timoteo tenía que ser ejemplo en su forma de hablar, tenía que ser ejemplo en su forma de vivir, en su forma de amar, en su forma de creer, en su santidad, en su pureza. ¿Cuántos de ustedes quieren servir? A ver, levante la mano los que quieren servir en una iglesia. Tienen que ser ejemplo. No, ustedes hermanos no se escuden y digan, pon tus ojos en Dios. Que algún día ustedes puedan llegar o podamos llegar a decir, pon tus ojos en mí. ¿Verdad? Es que tremendo. No, eso no es cualquier cosa. ¿Ves cómo soy? Así debes de ser. ¿Cuántos quieren servir? Está duro, ¿no? ¿O lo ves muy fácil? Bueno, a mí no se me hace fácil. Ay, pues es que no nada más se trata de barrer y trapear. No, tienes que ser ejemplo. No nada más se trata de dar clase a los niños. Sí, pero tienes que ser ejemplo. Si eres un buen maestro en el aula, pero no eres un buen ejemplo, no estás calificado, porque dice ahí que debemos de ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo en nuestra casa. Tenemos que ser ejemplo en nuestro trabajo. Tenemos que ser ejemplo en todos lados. La luz de Cristo debe de alumbrar en nuestra vida. Porque si tú quieres servir, el primer punto es que seas ejemplo. Imagínate, quieres ser pastor, pero en tu casa no eres un buen ejemplo. Pues no está bien. Versículo 13, primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, se tiene que ver, ¿verdad? Se tiene que manifestar a todos que le estás echando ganas, que te estás esforzando. Que eres un buen ejemplo, Timoteo. Nuestra vida debe de testificar a los demás que estamos avanzando. Imagínate, ya vas a terminar un trimestre más en el IPCO. ¿Ya eres una mejor persona? ¿Ya das mejor testimonio? Algunos vienen sin su esposa, otros vienen sin su esposo, algunos vienen sin sus padres, ¿verdad? Sus padres se quedan en casa y te mandan al instituto. Llegas a tu casa, ¿das buen ejemplo en tu casa? O voltea con el que está a tu lado. Pregúntale, ¿das buen ejemplo? Pregúntale, ándale, es parte de la clase. ¿Das buen ejemplo? Yo mejor ni le pregunto a mi esposa. Le voy a mandar un WhatsApp ahorita. Amor, ¿doy buen ejemplo? No, es que es serio esto, hermanos. A lo mejor tienes el don de predicar, pero no tienes el don de dar buen ejemplo. Ese no es un don. Esa es una obligación de todo aquel que quiera estar al frente de algún grupo, quiera servir. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Miren, los que están sirviendo, se dan cuenta que hay jóvenes o que hay hermanos, hermanas, matrimonios que son de buen ejemplo, ¿sí o no? Y uno dice, esta persona es tremenda, es tremendo, es un buen ejemplazo. Pero luego dices, este otro o esta familia otra, ya no hay cómo sacarlos del servicio, ¿eh? Los pastores llegamos a decir eso, híjole, mira, da clase de niños y no se prepara bien. Ahí al final anda sacando sus copias. No son buen ejemplo. Tenemos que ser buen ejemplo, hermano. Entonces, la gente nos ve.
Mira, el pastor se peinó. La esposa del pastor, toda greñuda. Y somos dados a juzgar, ¿no? Entonces, si alguno anhela obispado, pues si alguno anhela dirigir un grupo, primero trabaje con su ejemplo. Sea un buen ejemplo y después el Señor ahí lo va a usar. Vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 3, 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis ¿qué? Imitarnos. Entonces, no es cualquier cosa, hermanos. Tenemos que ser ejemplo. Pablo dice, aléjense de los desordenados. Aquí estoy yo, dijo el apóstol Pablo, imítenme. ¿No se acuerdan cómo les enseñamos? ¿No se acuerdan cómo les dijimos? Porque nosotros, dice versículo 7, no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Siempre habrá malos ejemplos en las iglesias, pero ¿por qué no imitan los buenos ejemplos? Ay, pues es que el hermano fulano de tal llega tarde, yo también voy a llegar tarde. Es que el servidor fulano de tal nunca hace su trabajo como debe de ser, yo tampoco. Pero uno no dice, ay, mira, yo quiero ser como aquel que hace las cosas bien, yo quiero ser como aquella maestra que da una clase excelente, se prepara muy bien, yo quiero ser ejemplo en mi casa. Tenemos buenos ejemplos. Así que los que ya están ejerciendo un liderazgo, necesitamos ser un buen ejemplo. Es parte de los requisitos en el ministerio, ser buenos ejemplos. Amén. Entonces, ¿es bíblico no pongas tus ojos en mí, ponlos en el Señor? No, bueno, en el sentido de la salvación sí, pero casi nunca se usa en el sentido de la salvación. Se usa casi siempre en el sentido del testimonio. No, es que yo fallo, yo soy hombre. Ponlos en Dios. Pues sí es padre y es fácil. Pero miren, vamos a ver a Pablo, Primera de Corintios 11:1. En el sentido de la salvación, pues sí, un hombre no te va a poder salvar jamás. Pero en el sentido de que tenemos que dar ejemplo, no. Dice Primera de Corintios 11:1. Salud. Sed imitadores de mí. ¿Alguien puede decir eso aquí? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí. ¿Pueden repetir conmigo, sed imitadores de mí? Sed imitadores de mí. Ay, pero yo soy muy gritón todavía. Entonces no, pero la meta ¿cuál es? Que no seas ya gritón. De repente se me sale una mala palabra, pues no te deben de imitar así. Pero ¿cuál es la meta? Que un día podamos decir, imítenme. Y más si tienes familia que no es cristiana, más, porque son los únicos, o sea, Pablo llegó con esta frase, pudo haber dicho, ¿saben qué es ser cristiano? Mírenme. Ahí está fuerte. Pero tú a tu familia que no es cristiana, ¿le puedes decir eso? Pues a lo mejor sí, porque pues hay gente que ya puede estar en un grado de madurez considerable, porque tampoco no es cosa del otro mundo, sí. Hay cristianos que piensan que no se puede. ¿Usted qué cree? ¿Que sí se puede o que no se puede?
Sí se puede. Pero pues hay que dejar de ver Netflix, hay que dejar de tener tantos pasatiempos, hay que orar más, de vez en cuando ayunar. Pues sí se puede, pero hay que negarse a uno mismo, ¿verdad? Estar dispuesto a que si te corrigen, estar dispuesto a cambiar. La meta de todo servidor es tener una fe digna de imitar. Miren, nosotros como cristianos, bueno, al menos yo tengo una niña de 4 años. Ni modo que le diga a mi hija, hija, no me imites. Si se pone hasta mis zapatos, y ella anda, mira papi, y ella anda con los... Ahí. Miren, si se pone los zapatos es porque se fija en todo se fija mi hija. Se fija en todo. Y tiene 4 años. Pues no solamente mi hija, sino también la iglesia. Uno tiene que ser buen ejemplo. No es válido decir, yo así soy y qué, pongan sus ojos en Dios y no en mí, yo soy humano, ¿quién no falla? Tú has de ser perfecto, ¿verdad? Ay, sí, tú has de ser perfecto. Pues no, no somos perfectos, pero debemos de esforzarnos. Como dijo el apóstol, ¿verdad? No viendo lo que queda atrás, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento. Dijo el apóstol, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por eso es que nos llamamos cristianos, ¿verdad? Porque se supone que somos pequeños Cristos, o somos Cristos chiquitos, unas copias, unas réplicas del Señor Jesús. Hay un hermano que me dijo hace un tiempo, me dijo, la vara está muy alta. Pues sí, pero es la vara correcta. Puedes tener una vara incorrecta y pensar que estás bien, pero si un día nos tenemos que comparar, que sea con el Señor Jesús, ¿verdad? Es la vara correcta, no te vas a engañar. Ahí vas a decir, realmente me falta mucho. Pero si te estás comparando con el hermano que viene cada 15 días o cada 20 días a la iglesia, pues dices, pues yo estoy bien, ¿verdad? No, tienes que compararte, o tenemos que compararnos, o tratar de imitar ¿a quién? A Jesús. Pero hablando a los líderes, a los pastores, pero en realidad todos tenemos ese llamado. Así que no debemos de ser piedras de tropiezo. Si tú estás al frente de un grupo, tienes que ser ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De puntualidad, ejemplo de cómo tratas a las personas, palabra, conducta, espíritu, fe, pureza. Y si no, pues obviamente a todos nos falta, ¿verdad? Pero tener la disposición y esforzarnos y echarle todas las ganas en la gracia del Señor para que el Señor nos ayude a cada día ser más parecidos a Él. Vamos ahora a Filipenses capítulo 3. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3, 17. Dice, hermanos míos, dice hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores de mí. ¿Qué es ser un imitador? Es tomar la vida de alguien como modelo, es seguir el ejemplo. Una mala cara, un mal gesto, ya. Una mala actitud, una mala respuesta, ya te quitó puntos. Por eso es que una persona que quiere servir al Señor tiene que estar conectada con Dios. Tiene que estar en el Espíritu. Tenemos que ser ejemplos. Había una maestra de niños que le gritaba a los niños. Los trataba muy mal. Y cuando la sentaron,
se indignó. Pues no, es de una misión donde estábamos. Que luego se van a poner a pensar, ¿será la maestra fulanita? La sentaron, hermanos, pues sí, es que tiene uno que ser ejemplo. Y si un día me sientan o te sientan a ti, por alguna cuestión, hay que recibir la corrección, hermanos. Porque la disciplina es por amor. Y si un día a mí me sientan, pues hay que aguantar. Y que Dios forme nuestro carácter, nuestra vida. Entonces, esta hermana la sentaron. Y luego llegó su abogada, ¿verdad? Porque se platican, ¿verdad? Llegó su abogada con el pastor. Y pastor, ¿por qué sentó a la hermana fulanita? En lugar de que diga, ay hermano, gracias porque me sentaste, ¿verdad? Lo merecía porque trato muy mal a los niños. Fíjese, ¿cuántos tienen hijos chiquitos? Levanten su mano, los que tienen hijos chiquitos. ¿Les gustaría que las maestras de la iglesia les gritaran? Pues no, tú dices, oye, ni yo le grito, o sea, ni yo la trato así. ¿Usted le gustaría que el pastor se robe las ofrendas? Pues no, pues nadie, ¿verdad? Entonces, uno como servidor tiene que ser ejemplo a los demás. En otra ocasión, otro hermano me comentaba que estaban menospreciando al pastor de la iglesia. Y me dijo, hermano, hable con los hermanos para que ya no menosprecien al pastor. Y él es también un servidor. Entonces le dije, mira, lo que tú tienes que hacer es ser ejemplo. Sé ejemplo en tu trato hacia el pastor, trátalo bien, o sujétate, apóyalo. Y que nuestro buen ejemplo ayude a que más personas se afirmen al Señor. Así que, como servidores, debemos de ser buen ejemplo, sobre todo en la casa. ¿En dónde? En la casa. Miren, estábamos en Filipenses, ¿verdad? Vamos a Primera de Tesalonicenses 2. Dice, Primera de Tesalonicenses 2:10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ahí está el ejemplo. Que cuando tú te vayas de algún lugar, si te vas de misiones a algún lugar, cuando te vayas, que no digan las ovejitas, los hermanos, ay, qué bueno que ya se fue el hermano, ¿verdad? Qué bueno que ya se fue porque ese hermano era bien abusivo. O este hermano nada más andaba, sí es soltero, ¿verdad? Nada más andaba volando las hermanitas. Qué bueno que se fue. Pero que digan, oye, no, vamos a extrañar al hermano. Siempre nos enseñó la Biblia, siempre fue un buen ejemplo, siempre fue puntual, siempre bien respetuoso. Nunca vimos que actuara indebidamente. Que podamos dejar un buen testimonio a donde quiera que vayamos. Es la meta que tenemos. Amén. El apóstol Pablo dijo ahí en Hechos, dijo, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que estaban conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. ¿Saben? El testimonio es una forma de predicar y de enseñar. Si tú vas a servir, tienes que dar buen testimonio. Debes de dar un testimonio ejemplar. A lo mejor predicas bonito, o a lo mejor vamos al otro extremo, o al otro lado. A lo mejor eres una buena maestra o un buen maestro de la escuela infantil, pero tu
pero en la aula haces las cosas bien, pero afuera no. Entonces tiene que ser equilibrado. No solamente afuera, sino también adentro. Tienes que ser ejemplo. Ahora, ¿solamente los pastores y líderes o todos? Todos. Vamos a ir a 3 de Juan 1:12. Todos tenemos que ser buen ejemplo. Así que en estas vacaciones que van a tener, sean buen ejemplo con su familia, en su trabajo. Dice la Biblia que no tengan nada malo que decir de vosotros, nada malo. En tu casa, en tu trabajo, en donde quiera que vas, nada malo. Dice la palabra del Señor que a Daniel le buscaron fallas. ¿Verdad que sí? Le buscaron fallas. Y sabe que hay gente que te va a buscar fallas. Más si eres de los que les gusta predicar en tu trabajo, en la escuela o en el lugar donde estás, en tu vecindario, en tu barrio, en tu fraccionamiento. Si eres de los que les gusta predicar, te van a tratar de buscar fallas. Versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio. ¿Verdad que estaba Diótrefes? ¿Verdad? No daba buen testimonio. Pero Demetrio sí. Dice, aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, no solamente, porque también esa es otra excusa. Yo no doy testimonio porque pues yo no soy pastor. Yo no doy testimonio porque pues yo no estoy sirviendo. A ver, ¿cuántos no están sirviendo en la iglesia? Levanten su mano. Así, no es pecado. Bueno, a lo mejor sí. Ya me puso a dudar, hermano. ¿Es pecado o no? Igual ni es el tema y eso fue lo que te quedó en tu corazón. Pero si tú no estás sirviendo en la iglesia, no por eso significa que no, a ti no te toca. No, si ya te dices llamarte cristiano, ya con el hecho de que digas, soy cristiano, tienes la enorme tarea de parecerte a Cristo. Y la gente te va a ver a ti como un representante del cristianismo. Por eso es que tenemos que dar buen testimonio. Vamos ahora a Efesios, capítulo 4. Se los leo, 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar. Esta palabra significa hacerlos completos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro. Y yo me he encontrado con hermanos que dicen, ay hermano, es que usted no sabe lo que era antes, no sabe todo lo que ha cambiado. ¿Verdad que sí? También están esos pensamientos. Entonces, si ya cambiaste un poco, ¿ya no vas a cambiar más? ¿Ya ahí te vas a quedar? Uy, hermano, si me hubiera conocido antes, yo era de tal cártel, ya mejor ni me digas porque me vas a embarrar aquí, no me digas, ahora te van a andar matando porque ya sé. Es que yo hice tantas cosas y me metí en tal lugar y practiqué la brujería, la magia negra, la magia blanca, la magia morada, ¿verdad? Todo tipo de magias. Si supiera cómo era, bueno, gracias a Dios que ya has cambiado, ¿verdad que gracias a Dios? ¿Pero qué? ¿Te vas a quedar ahí? No, tenemos que crecer hasta la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, esa es la meta de nosotros como cristianos, parecernos cada vez más a Jesús, dar un testimonio mejor. Qué bueno, ya no eres tan gruñón, bueno, qué bueno. Ahora tienes que aprender a amar, ¿verdad? Porque ya no, pues ya no soy gruñón, ya no me enojo tanto, pero no amo. Ahora hay que aprender a amar. Ya no dices malas palabras, pero aprende a decir buenas palabras. ¿Sí o no? Ya no robo, bueno, pues ahora trabaja para que tengas que compartir con los demás.
Debemos de ir creciendo, añadiendo a nuestra fe virtud. Y hay una escalerita que tenemos que seguir, pero tenemos que crecer. No debemos de quedarnos estancados. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Jeremías que fuera a la casa del alfarero y le dijo, ve a la casa del alfarero y ahí te haré saber mis palabras. Y vio la vasija de barro y se echó a perder en manos del alfarero y la hizo según le pareció mejor, ¿verdad? Entonces, deja que Dios te forme, te moldee, que cuando te vea la gente diga, esta persona, nada más los tatuajes le queda de su antigua vida. Todo lo demás es totalmente diferente. La desconozco. ¿Qué te pasó? ¿A dónde fuiste? Y ya le dices, pues fui con Cristo. ¿Quieres ir tú también? Pero un caso muy diferente es, ¿y a qué vas a esa iglesia? Ni te sirve de nada. Mira, sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo. Sigues volteando a ver a las muchachas, sigues volteando a ver a los muchachos, sigues igual de pecador. Claro, nomás no tomas y no fumas, pero todo lo demás es igual. Qué triste, ¿no? Dice la Biblia que el nombre del Señor es vituperado por causa de algunos creyentes. Ahora, estamos en un proceso, pero hay que seguir ese proceso. Tenemos que llegar a la meta. Todo cristiano, todo servidor, no solamente alguien que ya estás en el ministerio, está sirviendo, sino todos tenemos que ser buenos ejemplos, dignos de imitar, que podamos decir, como el apóstol Pablo, imítenme a mí. Esa es la meta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchas veces el esposo le reclama a la esposa, ¿para qué vas al instituto bíblico? Si no has cambiado, eres una hipócrita, o eres un hipócrita. O si aquí vienen muchachos sin sus papás, llegas a casa y te dicen, ¿y para qué vas al instituto? Ve, sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma. Sigues sin tratar bien a tus hermanos, sigues pateando al perro, ¿verdad? Y cuánta cosa. A lo mejor tú vas a decir, es que usted no sabe la familia que tengo. Si supiera la esposa que me tocó, no, la que tú escogiste, dicen los pastores. Si supiera el esposo que tengo, pues ahí es donde debe de alumbrar la luz de Cristo. Si la pones aquí un foco, pues sí alumbra, pero pues igual no se nota. ¿Dónde debe de alumbrar? En tu trabajo, en tu escuela, en tu casa. Entonces, ¿podemos dar buen testimonio? Pues la respuesta es que sí. ¿Cuál es la clave para dar un buen testimonio? Para llegar a la estatura. La clave está en pasar tiempo con el Señor. Esa es la clave. ¿Tú quieres dar buen testimonio? Pasa más tiempo con Dios. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pasa tiempo con Dios. ¿Cuánto tiempo pasas con el Señor? Ustedes tienen la ventaja de que están en el instituto, ¿verdad? Pero no se queden nada más en este punto del instituto. Vayan y doblen sus rodillas, métanse con Dios, oren más, busquen más a Dios. Y Dios va a hacer una obra bonita en cada uno de nosotros. Amén. Bien, hermanos, pues para concluir, vamos a 2 de Corintios y aquí vamos a terminar. 2 de Corintios 3, 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Alguna vez he escuchado a hermanos decir, es que no cambio, ¿verdad? Le he hecho ganas, me esfuerzo y no cambio. Quiero ser un buen cristiano y no sé cómo hacerle. ¿Cuál es la respuesta? Pasa más tiempo con Dios. Ahí Dios va a cambiar. Te va a cambiar a ti. Si yo paso tiempo con Dios, me va a cambiar a mí cada vez más. Dice el versículo 18.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Quieres ser un mejor cristiano? Pasa más tiempo con Dios. ¿Quieres tener un testimonio intachable? Que seas irreprensible, pasa más tiempo con Dios. Miren, a veces nuestra esposa o sus esposos, hermanas, les piden cosas, ¿verdad? Y es que ya no quiero que seas así. Y uno de hombre o ustedes de mujeres se pueden como frustrar de decir, pues ¿qué más hago? Y lo peor es que ustedes empiecen con dimes y diretes. ¿Sí entendemos eso? Es que tú dejas tus zapatos por donde quiera. Ay, sí, pero tú, ¿y quién gana? Nadie. Pues uno se tiene que quedar callado, pero se va a su cuarto todo enojado o enojada. Es que contigo no se puede. En lugar de decir, le voy a echar ganas, mi amor, voy a cambiar, me voy a meter más a la presencia de Dios. No, siempre es el dime y no, pero es que tú siempre llegas tarde y tenemos que andarte esperando para comer, y cuando llegas ni me saludas y llegas todo enojado. Siempre llegas enojado. Y luego, ¿qué te pasa en tu trabajo? Y vienes conmigo y aquí recaes y lo de diario, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Métete en la presencia de Dios. Ahí. No pongas excusas. No pongamos excusas. Tenemos que ser buen ejemplo. Es nuestra tarea ser irreprensibles. Y sí se puede, hermanos. No se puede de la noche a la mañana. Pero mira, si tu esposa te dice o tu esposo te dice, es que le pongo X cosa, ustedes ahí ya saben qué problemas tienen en casa. Es que esto, si son 10 cosas, empieza cambiando 2. Métete con Dios, Señor, quiero ser irreprensible en esta área, ayúdame. Pero no hagamos el problema más grande. Nuestro deber como cristianos no es poner excusa. Nuestro deber como cristianos es ser ejemplo. Y para eso necesitamos pasar más tiempo con Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y oramos y te pedimos que nos ayudes a hacer buen testimonio en casa, a hacer buen testimonio con nuestra familia, con nuestros padres, en nuestro trabajo, Señor, en la escuela, que nos ayudes a hacer buen testimonio, Señor, en la iglesia. Ayúdanos, mi Dios. Queremos pasar más tiempo contigo, Señor, porque entendemos, según tu palabra, que para dar buen testimonio necesitamos ser transformados de gloria en gloria, y esto solamente pasando tiempos contigo, Señor. Ayúdanos, que podamos ser verdaderos testigos tuyos, que cuando la gente nos vea, que pueda decir, eso es ser un cristiano. Ayúdanos, Señor, que nuestro testimonio predique, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.